Hola, rapidines. Hoy es agosto 6 de 2020 y estamos aquí en jueves, como de costumbre, con Miguel González Compeán y ahora con Mónica Uribe, que nos está haciendo el favor de estar con nosotros en jueves, cosa que se me hace muy rara verla en jueves, pero muy grata también verla en jueves. Bueno, gracias y bienvenidos, Mónica y Miguel. Hola Jaime, ¿cómo Gracias, estás? Qué Jaime. gusto verte. Hola Moni, Hola, ¿cómo están? Jaime, te ves ¿cómo re les va? bonita con el pelo suelto. Muchas gracias. Así Pero a es. veces es un poco más cómoda la cola de caballo o el molotito. Pero en fin, Muy bien. muchas gracias. Pues hoy el presidente estuvo en Ciudad Obregón, Sonora, en estas giras locas que está haciendo, que no se le ve, la verdad es que no le veo ningún sentido a las giras. O sea, no entiendo a qué va. Si todavía uno dijera, bueno, pues va, inaugura obras más o menos, en algunos estados no inaugura nada. En fin, bueno, les empiezo con un dato. Coneval da una noticia hoy acerca de cuál es el efecto que está teniendo el coronavirus en los municipios de México. Y dice que los 427 municipios más pobres del país, o sea, 427 municipios más pobres, tienen una tasa de letalidad de 14.1, es decir, superior a la media nacional. Es decir, esto quiere decir que de cada 100 personas que se contagian de COVID, más de 14 mueren en los municipios más pobres. Y en los municipios más prósperos, dice Coneval, la tasa de letalidad es 8.1, ¿sí? Es decir, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir quienes viven, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, donde la tasa es baja, en Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez, alcaldía Benito Juárez, en fin, pues podríamos decir que no hay novedad en ese asunto, pero lo que sí es un hecho es que si este gobierno dice que está protegiendo a los más pobres, pues la nota del Coneval pues dice que no está teniendo éxito en este asunto del COVID en los municipios más pobres. En fin, paso a la mañanera. Hay dos temas que me parecen muy importantes. Tres, si metemos el de Ana Gabriela Guevara, sonorense. El primero es sobre Facebook. El segundo es de los dichos del titular de Semarnat, del todavía titular de Semarnat. Quién sabe si al rato ya sea titular, a lo mejor ya no va a ser titular. Y el tercero, decía yo, es el de Ana Gabriela Guevara. Bueno, le preguntaron al presidente sobre la nueva política de Facebook en México. Como saben ustedes, el Facebook ahora, cuando haya contrataciones de tipo político, Facebook acordó que las va a transparentar, que va a decir, esta es una contratación y quien me contrató es fulano, ¿sí? Para evitar dimes y diretes. Ahora, Facebook ha estado en un ataque muy grande desde hace varios meses, varios años, pero especialmente varios meses, porque da cobijo a una serie de propagandas racistas, entre otras, y entonces varias grandes empresas como Adidas, Puma, etcétera, han procedido a cancelar sus contratos con Facebook, lo que ha obligado a Facebook a hacer un cambio. Bueno, el presidente celebró este cambio y dijo que qué bueno porque se están utilizando las redes sociales para hacer guerra sucia. Y a él le parece que esta guerra sucia pues debe terminar. Y hizo votos porque Twitter también haga lo mismo, que empiece a decir, pues a mí me contratan fulano, etcétera, etcétera. Les dejo este primer tema, o sea, Andrés Manuel y las redes sociales y el cambio de Facebook. Miguel. Aquí estoy, aquí estoy. Mira, Jaime, déjame referirme a lo primero que mencionaste cuando en lo que estabas diciendo. En efecto, los municipios más pobres tienen una afectación mayor, pero te voy a decir qué es lo que está pasando, que es una
bueno, por lo menos lo que yo identifico de estar en Oaxaca y de visitar varios municipios alrededor de Puerto Escondido y demás, la gente no cree que el bicho exista. O sea, la gente comenzó diciendo, esto es una invención, esto no existe. Te lo decían a bocajarro y te preguntaban, ¿usted cree de verdad que esto exista? Y yo decía, bueno, ¿de qué me están hablando? O sea, nomás hay el primer muerto, van a ver. Nada más que para que hubiera el primer muerto, pues ya estaban contagiados varios decenas o cientos o miles de personas en los municipios y entonces pues empezaron a morir a una tasa pues brutal. Habida cuenta de que en los municipios más pobres, pues los servicios de transporte, digamos, los servicios de salud, pues son los más escasos. Entonces, eso explicaría lo primero, y en efecto, en esos 400 municipios, pues parece que el gobierno no está haciendo su chamba de información, sino su chamba de capacitación o de mandar a alguien para que vaya y les diga, oigan, se necesitan 40 personas que vayan a 10 municipios cada una y les explique en nombre de la Secretaría de Salud o de algo, pues que la cosa sí existe y que es un problema, que es una cosa real y que se van a seguir muriendo personas con eso. Y luego además, en esto tienen mucho que ver también las costumbres de entierro. La gente suele en los municipios más pobres no cremar a sus muertos, sino enterrarlos. Entonces, las personas que manipulan o que están al cuidado o que ven o que transportan, que arreglan coronavirus, pues también se contagian en el acto. Entonces, todos esos factores socioeconómicos y demográficos actúan para convertir a esos municipios pues, en los municipios más vulnerables, lo cual es lamentable. Pero es más lamentable aún porque resulta que también dice el Coneval y el INEGI, pues que vamos derivado de la falta de inversión y de la desconfianza que genera el presidente para hacer que la economía funcione, pues que se van a incorporar al equipo de los pobres cerca de 10 millones de personas más, lo cual es lamentabilísimo, lamentabilísimo. El gobierno que se supone que era los pobres primero, pues son los pobres más pobres y van a incorporarse más pobres y son los que más están muriendo, lo cual es una tragedia que nadie visualiza y me llama muchísimo la atención. La segunda, lo de la corredora, la verdad, pues me parece una defensa innecesaria, no le veo sentido a ir a Sonora a hablar bien de Ana Gabriela Guevara porque, digo, no ha estado en la agenda pública algunas veces, pero pues no es una prioridad, me parece. Una prioridad, pero el presidente la convierte en una prioridad porque, como bien dices tú, Jaime, el presidente no sé qué está haciendo fuera de la Ciudad de México. O sea, estas giras no tienen sentido, no inauguran nada, no hacen nada, digamos, útil, como para mostrar que está trabajando. Y mi conclusión, después de mucho pensarlo, es que el presidente, ¿sabes qué? No le gusta trabajar. O sea, el presidente no lee, el presidente no escucha, el presidente no trabaja, pues. Sí. Está dedicado a la adoración pública y a la admiración general. El presidente es un flojo, para decirlo en palabras muy sencillas, que no se informa, que no aprende, que no tiene nada, digamos, de sustancia. Y no tiene nada de sustancia porque no ha aprendido nada y porque no le gusta trabajar. Esa es mi conclusión final. Entonces lo que le gusta es viajar, que lo apapachen, que lo prohijen, que lo traten bien, que es la neta del planeta, nada más, o sea, pero él sencillamente no le gusta trabajar. Entonces, como no le gusta trabajar, pues ¿para qué se queda aquí en Palacio Nacional? Pues mejor va a que lo adoren distintas personas en sus periplos, o que le reclamen, pero entonces que él haga grilla con eso y que le parezca muy bien, etcétera. Pero básicamente
el presidente es un flojo, pues, para acabar pronto, punto, sencilla y llanamente. No le gusta trabajar, no le gusta hacer nada que represente un ejercicio intelectual o físico para hacer cosas, para que las cosas se hagan. Entonces, claro, a celebrar, pues qué bueno que Facebook va a dar transparencia de esto, porque en vez de que él lo promueva, derivado de un análisis que haya mandado a hacer en su oficina de la presidencia, etcétera, etcétera, nomás celebra lo que los demás hacen, como hizo con lo de las pensiones y hace con tantas otras cosas más. Entonces, pues es lamentable, es una pena, pero mi conclusión ya al final de todo es que toda la verborrea del presidente proviene de que el presidente no le gusta trabajar, nomás le gusta hablar y oírse a sí mismo. Esa es mi conclusión final. Ahí la dejo, Jaimito. Mónica. Me encantó cómo lo dijo Miguel. Al presidente no le gusta trabajar y es un flojo, pues sí, la verdad es que sí. Hay muchos elementos. Bueno, yo siempre he dicho que es el gobierno de la baba y el desgobierno. Entonces, creo que podríamos elaborar una definición más sencilla, el desgobierno del flojo que no trabaja. Y es cierto. Bueno, ¿qué es lo que mantiene a López sobrándose? El contacto con la gente. Él no puede estar metido en una oficina, a lo mejor tiene déficit de atención con hiperactividad y ya de viejito pues se pone peor. Y bueno, puede tener muchas cosas, pero el caso es que el presidente cree que echar el rollo es gobernar, que ir de un lugar a otro como un gobierno juarista itinerante, que le encanta la figura de Juárez, igual quiere imitarlo en la itinerancia, pues es lo que debe ser, un gobierno que se mueva por todos lados, con esa idea de que hay que estar en todos lados para darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo a ras de suelo. A lo mejor se entera, yo creo que no. Pero el caso es que hoy, una vez más, nos demostró a lugares que, quizá porque, o sea, el criterio para escoger los lugares, neta, yo no lo entiendo. Porque de Tepic a Ciudad Obregón, que yo sepa, la bronca está en Hermosillo, no en Ciudad Obregón, porque quiere ver a los yaquis, entonces, ¿para qué hace perder el tiempo a la gobernadora, que a lo mejor sí está haciendo algo importante? ¿Y por qué no se va directo con los yaquis? No entiendo. Pero bueno, pasando de mi no entender y las nuevas bonitas definiciones del desgobierno actual, el tema del Twitter verdaderamente es como hablar del vecino sin saber qué onda. En realidad yo creo que López Obrador utiliza las redes sociales, pero no entiende realmente sus mecanismos, sino que eso, como todo, lo delega. Porque si algo tiene López Obrador es que lo que no entiende, lo delega y que se hagan bolas. Pero pues, si hay necesidad de colgarse la medalla, se la cuelga. Y si hay necesidad de echar la culpa, pues se la echa al susodicho que esté encargado de ese tema. Entonces, lo de Twitter y Facebook, y si transparencia o no transparencia, la libertad de expresión, a mí me parece una de las banalidades más, se puede dedicar a cosas más importantes como a decirnos qué está pasando realmente con el gobierno y la pandemia. Eso, pues, ¿no? Bueno, sobre Ana Gabriela Guevara, pues sí es anecdótico, o sea, se lo preguntaron, efectivamente, pero lo que llama la atención es cómo el presidente defiende a los suyos como si no hubiera un mañana, o como si realmente estuvieran eximidos de culpa, simple y sencillamente por ser personas cercanas. Eso con Ana Gabriela Guevara. A ver, señor, no solamente es la justicia, hay muchos aspectos administrativos que Ana Gabriela Guevara ha fastidiado. El deporte mexicano no ha avanzado nada desde que ella, bueno, no es que hubiera avanzado mucho, pero yo no sé cómo íbamos a ir a las Olimpiadas de Tokio. La neta, ella era la encargada hasta donde entiendo, pero pues parece que no. Pues como que no hay un conocimiento de qué, o trata de obviar, o sea, se escabulle de todo. Y lo de Toledo me pareció maravilloso. Cuando oí el audio, que fue ayer en la tarde, después, como a las 4 de la tarde, a lo mejor me llegó antes, pero dije, ay no, ahorita no lo oigo, quién sabe qué es, ¿no? Y cuando empecé a darme cuenta que era, dije, López Obrador ha de estar al borde del ataque de nervios y ya lo oyó, o le va a dar la turulaca en vivo y en directo, porque si algo no tolera es que su propio equipo lo cuestione.
Y lo que dijo Toledo fue un grave cuestionamiento a la gestión de gobierno y a la persona misma del presidente. Yo no sé si dure de aquí a lunes como secretario de Medio Ambiente, no lo sé, pero en realidad tuvo razón en decir que el desgobierno actual no tiene claro qué es la 4T y que hay muchas luchas intestinas y que pues eso no les permite actuar. Unos hacen una cosa que consideran prudente y otros tienen otros intereses y pues realmente obstaculizan lo que está haciendo otro secretario. Entonces es como una cena de negros. Por eso es un desgobierno, porque además ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera pueden tener un diálogo a ver si este problema ambiental con las mineras tiene estos riesgos. Y el otro llega, bueno, pero es que las mineras van a invertir. Bueno, entonces, ¿por qué no se sientan y buscan formas de solución para una derrameo y por lo tanto una derrama de riqueza? O sea, no entiendo por qué no se pueden poner de acuerdo. Entonces, el desgobierno que está hacia afuera y lo que vemos nos habla de un desgobierno interno. López Obrador no ata ni desata con su equipo y eso es patético y trágico porque lo estamos viendo con casi 50,000 muertos, que no deberían estar muertos si hubieran tomado las decisiones adecuadas en el momento preciso. En fin. Oye, déjame, no sé, Jaime, si me permites además añadir Adelante. una cosa. No, perdón por interrumpirte, pero por lo menos discursiva, es Durazo. Durazo es de Sonora. Claro. Y Durazo está buscando, obviamente Durazo está metido en un agujero y no está haciendo lo mínimo porque quiere ser gobernador de Sonora. Claro. Entonces, esa ausencia es muy notable, por decirlo menos. O sea, algo está ahí que no está bien, porque primero pide el día de la semana de recorrido por la seguridad, pide permiso para ausentarse de sus actividades, que es una cosa que yo no había visto jamás en ningún lugar. Secretario que dice, oiga, señor presidente, hoy es la semana de la seguridad, pero pues fíjese que tengo que ir a ver si mi sobrina se va a casar, entonces pues tengo que ir para allá. Pues o sea, es una cosa rarísima. Bueno, y luego ahora en Sonora habla de Ana Gabriela, pero no habla de Durazo, lo cual es muy asombroso, pero bueno, en fin, ahí dejo nomás el apuntamiento político para que, en fin, quede ahí. Yo nada más quiero hacer un comentario. El presidente habló de pactos con Fox y de pronto mi memoria fue volando y dije que Durazo no fue particular de Fox. Dije, bueno, ok, el reciclamiento de personajes estuvo duro, ¿no? En fin, así es la cosa con López Obrador. Bueno, Durazo terminó muy mal con Fox, si ustedes claro, recuerdan. Sí terminó muy mal, pero cuando de pleito, fue el desmadre en del fin, desafuero, y señalando a Fox de una serie de cosas. Finalmente Durazo no se tomó esos días que había dicho, no se los tomó porque al otro día salió, le preguntaron los reporteros y Durazo dijo, bueno, es que ya se arregló, etc. Yo regreso un poco a lo de las redes sociales. Miren, durante la campaña que hizo presidente a López Obrador, hubo, pues como siempre, guerra sucia en redes sociales. O sea, es algo lógico, normal, en toda democracia se dan pues ataques, algunos con bases, otros sin bases, la mayoría sin bases. Pues la guerra sucia, la guerra negra, pues es parte de la democracia y no hay que asustarse, digamos, ¿no? Y la mayor parte de la guerra sucia no fue contra López Obrador, como en 2006, sino fue sobre todo contra Ricardo Anaya. Y además contra Ricardo Anaya, cortesía, entre otros, del aparato de gobierno federal que comandaba Peña Nieto. Yo no sé si se arrepienta Peña Nieto de eso o no, pero así fue. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquellas acusaciones que finalmente se detuvieron? Mágicamente, cuando perdió Ricardo Anaya, ya se acabaron las acusaciones. También hubo mucha guerra sucia contra Mid, que no fue mucha porque Mid pues no, como que no levantaba desde el principio, pero bueno. Entonces, ¿cuándo empezó a ser de interés para el presidente López Obrador el asunto de la guerra sucia y de las campañas negras de redes sociales? Cuando ya no fueron contra sus adversarios, sino cuando empezaron a ser contra él, ¿sí? ¿Por qué me parece que no es un tema menor? Les voy a decir por qué. Porque me da la impresión de que hay la tentación
porque así lo han dicho varias gentes de la 4T, podría haber la tentación de empezar a acortar espacios para el uso de las redes sociales. Eso es lo que me preocupa, que toda esta vigilancia sobre Twitter, que toda esta insistencia sobre Twitter y las redes sociales den por resultado que atemoricen a estas redes sociales en México y que empiecen a autocensurarse. Porque yo les voy a decir, mi impresión es que los medios impresos, después del golpeteo del presidente, han empezado a autocensurarse, ¿sí? Esa vieja costumbre que les dejó el PRI, ¿sí? Es decir, el presidente dice, yo no censuro a nadie. Pues no, pero después de pegarle 10 veces a un periódico, después de que sus seguidores hacen campaña contra tal o cual personaje del periodismo, pues la verdad es que ese personaje empieza a medirle, ese periódico empieza a medirle. Se dice que ya hay casos de periodistas que han tenido que salir de los periódicos porque la presión del gobierno federal sobre ellos es grande. Bueno, por eso me interesa lo de las redes sociales. Ahora, paso a lo de Ana Gabriela Guevara. Yo creo que en el discurso del presidente el caso Ana Gabriela es importante. Tienen ustedes razón, dices, pues es anecdótico. Pues no, no es anecdótico. Miren, el presidente habla de que su esencia como gobierno es el combate a la corrupción y ha tenido 3 oportunidades para demostrar que, en efecto, no solamente no tolera la corrupción del pasado, sino que no tolera la corrupción del presente. Los 3 ejemplos han sido Bartlett, la titular de la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? ¿Sí? Y Ana Gabriela Guevara. Y hoy que le preguntaron del tema en Sonora, la tierra de Ana Gabriela, el presidente dijo que eso está en manos de la Secretaría de la Función Pública. Pues déjenme decirles que está en manos de la Secretaría desde mayo, desde antes de mayo puede ser. O sea, lleva 3 meses la Secretaría de la Función Pública y no ha dado a conocer qué pasó con las acusaciones de extorsión, qué pasó con el desvío de recursos. ¿Qué pasó? ¿Por qué en horas de oficina la titular está jugando golf? O sea, hay fotos donde está jugando golf. Claro, va a decir que pues, es parte del deporte nacional, pero pues que no me vengan con cuentos, ¿no? El golf no es un deporte olímpico ni nada por el estilo. Eso suena como cuando el presidente dice que los viejos neoliberales se iban a jugar golf. Pues resulta que los nuevos de la 4T también juegan golf, ¿sí? Ha de tener algo, a mí me parece muy aburrido, pero seguramente ha de tener algo. En fin, entonces sí me parece que en ese sentido, esos 3 casos representan, pues que de lengua me como un taco, porque ¿cómo puede ser que un funcionario pueda tener tantas casas, o funcionarios puedan tener tantas casas, o tantas acusaciones, y el resultado es, se está investigando? Y luego, para todos los que no saben qué pasó con el secretario Víctor Manuel Toledo, el presidente tiene una frase maravillosa, dice que su pecho no es bodega y que él siempre dice lo que piensa. No siempre piensa lo que dice, pero siempre dice lo que piensa, eso es cierto, ¿sí? Pues resulta que el pecho de Víctor Manuel Toledo tampoco es bodega. Y entonces, en una reunión de trabajo, Víctor Manuel Toledo dijo que la 4T está llena de contradicciones y al interior del gabinete hay luchas de poder. Que él tiene problemas, ¿sí?, con Alfonso Romo, ¿sí?, que se supone que el enlace con los grandes empresarios de este país, con Víctor Villalobos, que es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, y con Rocío Nale, que es la secretaria de Energía. Y ojo, conste que obviamente los 3 tienen, de alguna manera, cercanía con las cosas que está haciendo en la Secretaría del Medio Ambiente. O sea, entonces me da la impresión de que Romo, Nale y Villalobos, lo que están haciendo es, nos vale gorro el medio ambiente. Nada más es una cuestión discursiva.
Pero lo más grave de lo que dice Víctor Manuel Toledo, es que hay muchos intereses en el gabinete. Y dice, también el presidente tiene intereses. Entonces uno dice, ¿cómo? Yo pensaba que el presidente flotaba sobre la realidad y era como una especie de ángel lleno de pureza que no podía ser tocado por esos intereses. No lo dije yo, lo dijo el secretario del Medio Ambiente. Nos preguntaba a alguien que nos mandó un mensaje que qué opinábamos. Bueno, la verdad es que no es raro que un gabinete tenga confrontaciones. Le preguntaron directamente al presidente de ese tema y el presidente, como siempre que le preguntan algo que no puede contestar, vean su estilo, dice, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a tener opinión, pero recuerden que el gabinete de Benito Juárez era el mejor. Y uno dice, perdón, ¿qué carajo tiene que ver el gabinete de Benito Juárez con las acusaciones que está haciendo Víctor Manuel Toledo? La respuesta es nada, pero se aventó su discurso sobre el gabinete de Benito Juárez. ¿Por qué? Perdón, pero ese es un recurso de merolico. O sea, te preguntan una cosa y dices que, pues, que en las tierras de tu compadre las cosas van bien. Pues no. Y paso a otro tema que es la violencia en Sonora. Le preguntaron varias veces hoy en la mañanera, pues dijeron, oiga, pues aquí la cosa está muy caliente, muy fuerte, muy todo, ¿sí? Está desbordada, le dijo la violencia, dijo, ¿sí? Y la respuesta de él es siempre eso. Es un compromiso que va a haber más Guardia Nacional. Es un compromiso que van a construir aquí un cuartel, que por cierto los cuarteles van muy atrasados en su construcción. ¿Qué es lo que pasa con eso de la Guardia Nacional? Bueno, para decirlo claramente, ¿sí? En muchos estados de la República se vive bajo el yugo del crimen organizado. Así de simple, así de simple. Los gobernadores tienen miedo, los presidentes municipales tienen miedo o están coludidos, ¿sí? Y el presidente presume de una Guardia Nacional que ha sido inútil. Ayer Riva Palacio, en su columna, pues dice que hay la intención del presidente de sacar de la esfera civil la Guardia Nacional y de plano dejarla bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. O sea, ya, ¿sabes qué, Durazo? No le hagas al cuento, no sabes, no lo puedes hacer. Adiós, vamos a ver con el general, secretario, que él se encargue de la Guardia Nacional. Pues ya nada más eso falta, nada más que nos dirá Miguel qué tan constitucional es ese movimiento, que la seguridad de este país esté en manos ya descaradamente de los militares. Miguel. Mira, has dicho, como siempre, lo celebro porque eres una gente que pone las cosas sobre la mesa, bien, además. Se me antoja decirte varias cosas, Jaime. La primera de ellas es que, en efecto, lo de Toledo tiene una importancia muy significativa por una razón, más allá de lo que dice en particular, sino tiene razón porque lo que hace es mostrar dividida el gobierno por lo menos vamos a decir, en 2 o 3 grupos de personas. Y hay uno en particular que me preocupa, que es el de Beatriz, su esposa, que es el que lo comanda, Batres, Ackerman y los Bejarano, que tienen una agenda de radicalización que además tiene ganas de influenciar la universidad. Luego, hay otro grupo, quien participa el compañero Ackerman, que está pensando en cómo darle una visión ideológica de largo plazo, digamos, a la proporción de Morena, en los actores. Pero en efecto, lo que deja sobre la mesa es que sí hay una fuerte división al interior del gobierno respecto de lo que significa la 4T o lo que debería hacerse en el país. Y eso es muy, muy grave, porque además
el propósito y el futuro de lo que intentan cada grupos pues es distinto. El de Beatriz, la esposa del presidente, pues andan pensando en qué mujer se queda de presidente después de Andrés Manuel. O es la Sheinbaum o es Irma Heréndira Sandoval, esposa de Ackerman, por cierto. Entonces, sí es muy importante lo que dices. O sea, hay un asunto ahí que tiene, digamos, diversas vertientes y complicaciones que no es fácil dilucidar. Habida cuenta, que repita la frase, de que quién diablos grabó al señor Toledo. O es un traidor dentro de las filas de su ejercicio de gobierno, o es una filtración a propósito. O sea, le dijo, a ver, Jaimito, grábame porque voy a decir una cosa muy importante y ahí después la filtramos y a ver qué sucede en el ámbito público. Las dos cosas son muy graves, no son ninguna tontería. Entonces tienes razón, lo de la filtración y lo de Toledo es un tema no menor, no menor. Después, la otra cosa que creo que estamos dejando de lado, pero que volvió a hablar de la descentralización de las secretarías del Estado mexicano, lo cual me parece un despropósito increíble. Totalmente. Ya se fue un subsecretario de turismo porque le dijo su secretario, oye, hazte como que te vas para allá, creo que Chetumal era donde querían ponerla, y ahí te pagamos para que le hagas al cuento de que estás haciendo, de que ya estamos descentralizando las secretarías. Pero de nuevo es un distractor espeluznante. O sea, todas las capitales de los países tienen a los poderes en un mismo lugar por muchas razones, entre otras, que se hace un espacio en el cual lo que se hace es la gobernanza, la gobernabilidad, y esa depende de la comunicación inmediata entre las distintas personas. A menos que el presidente, lo que le parezca, hacen tanta grilla los secretarios, que hay que mandarlos a todos a distintos estados de la República para que no se vean y no estén grillando, como ahora demuestra Toledo que lo está haciendo su gobierno, o sea, el gobierno que tiene debajo de su mando el señor presidente. Las dos cosas son realmente muy lamentables y muy preocupantes, digo yo. Y luego, déjame decirte una cosa que para demasiado, pero que sí me preocupa. El presidente ha dicho que es necesario que el ejército o la marina tomen las aduanas o los puertos. El ejército fue cercenado para formar la Guardia Nacional. El ejército y la marina fueron destinados a construir cosas, entre otras un aeropuerto. O sea, y le preguntan al presidente un día, oiga, ¿y por qué usa el ejército para tanta cosa? Y dice, es que son más eficientes. ¿Para qué diablos queremos el gobierno civil? Pues entonces que gobierne el ejército y la marina. O sea, si él es capaz de decir que son mejores y más eficientes en la seguridad, en la construcción, en la administración de lugares en donde la ley establece que deben hacerse por civiles y de manera delimitada, pues entonces ¿para qué queremos un presidente civil? Pues que gobiernen los generales, a lo que está arrastrando el argumento del presidente. Y en efecto, Jaime, el artículo 129 constitucional dice que el ejército y la marina solo pueden dedicarse a cosas estrictamente relacionadas con las labores militares y digamos, y navales en tiempos de paz, y hasta donde yo sé no tenemos ninguna invasión del exterior. Si el presidente quiere llevar hasta ese extremo las cosas, pues no es constitucional, declara estado de emergencia, y entonces, digamos, pues ya estamos en otra circunstancia. Pero eso no es todo. También había que modificar una serie de artículos en la ley de la Administración Pública Federal, porque estrictamente dice la ley, deberán hacer tales y tales cosas las personas, no dice militares, las personas civiles que se dediquen a puertos, construcción,
y todo lo demás. Este grado de ilegalidad en el que el presidente está empezando a incurrir es francamente preocupante. Es francamente preocupante porque, en teoría, déjame decirlo para nuestro público, no es que el presidente sea ilegal y, uy, qué miedo, no. El problema es que cuando empieza a romperse la legalidad, se empieza a romper el pacto social, porque entonces, si el presidente rompe la ley, ¿por qué no la van a romper los cinco que golpearon salvajemente al ladrón de la combi? No, pues claro, pues todo lo tenemos permitido, pues si el de la cabeza no respeta la ley, pues nosotros tampoco. Y entonces entramos en lo que se llama un estado de naturaleza a golpes todos, haciéndonos justicia por propia mano y no respetando ninguna regla ni ninguna ley, porque si el de arriba ni se pone tapabocas y ni respeta la ley, pues los de abajo, ¿por qué habríamos de ponernos tapabocas y respetar la ley? Así de sencillo, ese es todo el problema. Ahí la dejo. Mónica. Bueno, coincido totalmente con Miguel en términos de que la ilegalidad no es una cuestión tan abstracta, sino que con las conductas cotidianas. Y el presidente cotidianamente se brinca alguna ley, no sé cuál, pero alguna ley se brinca. Bueno, con respecto a la descentralización, en principio no es descentralización, es desconcentración en términos administrativos. ¿Por qué? Porque no se está quitando la función de un ente administrativo, se está trasladando del lugar. Eso es desconcentración. Tienes toda la razón, perdón, yo hablé mal. No te preocupes, pero es algo que verdaderamente los administradores públicos luchamos por decir, a ver, no, es desconcentración. Bueno, eso ya es como de formación profesional. 2, mencionó lo de la Secretaría de Agricultura porque está con la idea de que Sonora debe volver a ser el granero de México. Bueno, yo creo que toda esa franja, hasta Nayarit, tiene posibilidades de ser un granero, pero está siendo utilizada para otros fines, sobre todo por organizaciones delictivas. Entonces, hay todo este tipo de quiero que se haga un voluntarismo, no toma en consideración las condiciones objetivas de un espacio regional. Ahora, me refiero a lo de desconcentración porque dijo sobre lo de agricultura y también dijo antier que quería llevar a Fonatur a Tepic, que va a ser Fonatur en Tepic. Porque el turismo no solamente es de playa, el turismo no solamente es de pueblos mágicos, el turismo es una actividad enorme. ¿Y cómo es posible que se le ocurra tener a Fonatur en un estado que según él van a agrandar el aeropuerto, pero el aeropuerto de Tepic es una cosa pavorosa, es una casita y llega un solo vuelo al día? Entonces tiene unas ideas verdaderamente desproporcionadas, fuera de lo común, y que realmente asustan porque si se llegan a concretar esos movimientos, pues ahora sí que va a ser dinero tirado a la basura como tantas cosas. 2, con respecto al ejército y a la armada. Yo no entiendo por qué no entiende el presidente y todo su equipo que existen 4 formas de seguridad: seguridad interna, seguridad pública, seguridad nacional y seguridad personal. El Estado la UTIFUNIFA. Pero el problema es que no están entendiendo que el ejército se dedica a defender al país, como bien lo dijo Miguel, cuando hay una invasión o un ataque externo. No le puedes endilgar una serie de cosas que no son su función en momentos de paz. Entonces, lo único que está haciendo con este fortalecimiento de los grupos castrenses, que a lo mejor no son todos, pero sí están fortalecidos ciertamente, es pavimentar el camino para generar lo que México nunca, una clase militar tan fuerte que puede derribar gobiernos. ¿Qué queremos? Queremos enfilarnos a toda la clase de gobiernos militares que se han visto en América Latina y que afortunadamente México, con el pacto que hizo a través de la constitución del Partido Nacional Revolucionario,
hizo de los militares un sector y después se volvieron gobernantes civiles. ¿Vamos a regresar a esas épocas de gobiernos militares? Yo espero que no, pero el señor está poniendo las condiciones para empoderar de una manera no legítima ni legal, sino poco a las Fuerzas Armadas. Tenemos una ventaja con las Fuerzas Armadas mexicanas, que son de origen popular, no son élite, y son, pues grupos que tienen un alto nivel de legitimidad porque se han portado bien, pero le están abriendo la puerta para que se porten mal. Y no es que lo quieran hacer, es que a lo mejor se ven obligados. Y eso sí es muy, muy grave. Ahora, ¿qué es lo que me dejó pensando esta mañanera? En donde estaba ahí la gobernadora del PRI, que por cierto le echó un piropo a ella y a su partido. Por lo menos el PRI sí había aceptado la pensión de los adultos mayores, en cambio el otro partido de oposición no. Bueno, ya sabemos que el PRI está siendo, si no cooptado completamente, al menos ciertas figuras del PRI están de alguna manera tratando de quedar bien con el gobierno de López Obrador por diferentes motivos. Unos porque realmente están gobernando como esta señora Claudia, que lo que menos quiere es que le quiten recursos. Entonces, bueno, tiene que aperturar. Otros porque tienen cola que les pisen. Y así nos podemos ir por muchas cosas. Pero el caso es que me parece que el presidente emite juicios sobre grupos políticos, partidos, que no debería ser porque finalmente él está por encima de eso. Entonces, ¿a qué le juega? A tirarle a los demás partidos me parece poco institucional. Y otro punto, volviendo al tema de Toledo, es que es natural que los grupos de presión, o sea, me estoy refiriendo a empresarios, intelectuales, sector obrero, campesinos, o sea, los clásicos, iglesias, todo esto, traten de impactar al gobierno en su agenda. O sea, es decir, que el gobierno responda a ciertos intereses, porque son grupos de presión. El problema que yo veo es que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador tomó ciertas partes de ciertos grupos de presión y se mete en los pleitos internos de los grupos de presión. ¿Cómo lo pueden ejemplificar? Los empresarios. Romo representa a un grupo de empresarios, pero no representa a todos los empresarios de México. Ojo. Toledo puede representar una parte de ecologistas, pero a lo mejor no está representando a todos los ecologistas. Nale representa los intereses de cierto grupo de trabajadores de Pemex. Y así sucesivamente nos podemos ir con cada uno de los secretarios, que es normal. El problema está en que quien es el líder del equipo, es decir, el presidente, tiene que buscar equilibrar esos intereses y el presidente no lo está haciendo. Por eso es tan fácil buscar quedar bien a través de una filtración o jugar políticamente a través de una filtración. O sea, no sabemos qué pasó con Toledo, si dijo, a ver, Chuchito, grábame y lo vamos a filtrar, o realmente hubo un traidor. Pero cuando no hay una cabeza que dé certidumbre a la acción política de un equipo presidencial, obviamente todos se van a ir por la libre y van a buscar avanzar sus intereses. Y es lo que estamos viendo. Un desgobierno porque finalmente la gente que escogió al presidente para que lo ayuden a gobernar, porque finalmente son secretarios de Estado, no son ministros. La última responsabilidad cabe en el presidente. Entonces, parece ser que o escogió mal, o solamente le interesó cubrirse las espaldas con amiguitos, sin tomar en consideración, pues, verdaderamente la idoneidad para el cargo, o finalmente hay uno dentro de esa cohorte que él llevó al gobierno y que se le puede voltear. Es lo que me llevó a pensar hoy, esta mañana. No sé qué piensan ustedes. Bueno, un comentario final rápidamente. Todo esto del gabinete se debe, yo creo que a dos cosas. Primero, a lo que decía Miguel, al presidente le gusta el viaje, ¿sí? Le gusta estar en el show. Y segundo, a su desconocimiento en varias materias. O sea, si es un asunto de relaciones exteriores, pues Marcelo se encarga completamente. Si es un asunto de salud, pues ahí tiene a López-Gatell. Y así cuando lo van viendo, si es un asunto de medio ambiente, pues ahí está Toledo. Si es exacto, o sea, es un presidente que no se mete en los temas, y no se mete en los temas porque no los entiende, y segundo,
porque además de no entenderlos, a él no le gusta. Porque sí es cierto que ha habido presidentes muy encerrados en este país, presidentes que salían muy poco, que conocían muy poco, eso es cierto. Pero el hecho de estar de gira todos los días, como una especie de Lázaro Cárdenas en campaña, porque sí, en campaña, pues Lázaro Cárdenas recorrió una parte importante del país, como presidente recorrió una parte importante del país, pero no era un hombre que se la pasara de gira, ¿sí? Es decir, trabajar de presidente significa que en algún momento te tienes que sentar en tu escritorio, ver la pila de papeles que está ahí, ¿sí? Y entonces empezar a dar órdenes sobre lo que estás leyendo y sobre lo que estás escuchando. Pero si estás en el Bataclán, como el presidente, pues no le entiendes a las cosas, no le entiendes a las cosas. En fin, yo creo que ahí está, y espero que la descentralización y la desconcentración no se lleve a cabo, porque en los 80 fue terrible. Nosotros discutíamos, y entonces el gobierno mandó al Inmecafé a Jalapa, ustedes recordarán, al INEGI lo mandó a Aguascalientes, y la bronca social y económica que provocó el Inmecafé, y conste que el Inmecafé era una cosita de 6,000 personas, ¿sí? Y el INEGI, pues no era tan grande. Y conste que Jalapa y Aguascalientes, pues uno dice, pues son ciudades de alguna manera. Pues no, porque subieron los precios de los terrenos. Por supuesto, los accionadores dijeron, pues van a venir más, pues a comprar terrenos. Todo subió de precio, todo. Las guarderías, las escuelas, los productos alimenticios. Ya me imagino, ¿sí? Si mandas a la Secretaría de Marina por completo o la Secretaría de Educación, a donde quiera que la mandes, vas a ocasionar un problema. Con eso yo termino. Miguel, comentario final. Jaime, mira, a mí lo que me da la impresión es de que el presidente está actuando como un extraordinario escritor, Jorge Ibargüengoitia, decía que algunos presidentes o algunos funcionarios resolvían los problemas. Es decir, tenían una de esas cosas para dar papeles de 3, y entonces en el nivel de arriba decía cosas que tienen que atenderse. Luego en el segundo nivel decía cosas que son urgente atender. Y en el tercer nivel decía cosas que deben ser atendidas de inmediato. Entonces, algunos presidentes o algunos funcionarios, decía Ibargüengoitia, llenaban la bandeja de arriba y pasaban esos papeles a la bandeja de abajo. Se volvía a llenar la bandeja de arriba y entonces pasaban la segunda bandeja y llenaban la bandeja tercera, que era lo que ya no soy necesario resolver. Y luego llenaban la segunda bandeja. Cuando se llenaba de nuevo la primera bandeja, entonces tenían, pues, ¿qué hacían con esos papeles o con esas cosas que había que resolver ya de inmediato y urgentemente? Las tiraban a la basura y entonces volvían a llenar las bandejas poco a poco. Esa es la impresión que da el presidente y la manera en que resuelve las cosas. O sea, nomás va llenando bandejas, pero no lee nada. Y entonces va tirando papeles y deshaciéndose de los problemas. Entonces, pues con eso ahí la dejo, Jaime, pero esa es cuenta de la impresión que yo tengo, lamentablemente. Mónica, comentario final. Pues yo me quedo con la idea de Miguel, del presidente flojo, que no arrastra el lápiz y no se puede sentar en el escritorio ni 10 minutos. Creo y me parece que este desgobierno está acabando con estructuras administrativas en la práctica y en el papel. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creo que está completamente brincada y completamente rebasada y no va a haber ni tiempo de ponerla al día y a lo mejor ni tendría sentido. Pero el caso es que el desgobierno no solamente es la acción de gobierno, planes y programas, sino que ya está entrando a las estructuras y la forma legal del gobierno. Y eso es sumamente peligroso. Me quedo con esa idea así de, híjole, yo no sé qué van a hacer y no sé cómo detener esta situación que parece como una avalancha, que una decisión lleva a la
y a la otra, y todo varió a todo lo que se ha construido a partir de 1929. Con eso me quedo. Muchas gracias. Muy bien, pues ya nos rebasamos el tiempo. Nada más déjenme decirles que de las personas que nos mandaron comentarios, hay mucho enojo por la propuesta del minuto de silencio y los aplausos. No porque la gente que haya muerto no se lo merezca, sino porque es una forma del presidente de salirse por la tangente. En lugar de haber conservado vivas a estas personas, haber hecho un esfuerzo serio, honesto, decide que el minuto de silencio, además, forzando a los trabajadores al servicio del Estado a un esquema que, pues, las libertades, puedes tú hacerlo o no hacerlo, ¿sí? En fin, hay mucho enojo, varios nos escribieron sobre eso. Joaquín Armando Flores Ocampo, que afortunadamente nos corrige, nos recuerda que carácter singular se dice carácter y en plural caracteres, porque dice que decimos caracteres y no es caracteres, tienes razón. Y que cártel no se dice en plural cárteles, sino carteles. Bienvenido las observaciones de Joaquín Armando Flores Ocampo y las de todos. Gracias, Miguel González Compeán. Gracias, Mónica Uribe. Nos vemos mañana, Gracias a ti, Mónica. Jaime. Nos vemos la semana que viene. Jaime, Cuídense Miguel. mucho. Adiós. Qué gusto Bye. verlos. Mónica, te ves Igualmente. súper bonita Hasta con el luego. pelo así. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Miguel. Qué lindo. Dios. Adiós.